Hola amigos del negocio musical, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Mi Lado Music. En el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre los conceptos básicos de propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Cuál es el concepto de autor? ¿Qué pasa si hay más personas implicadas en la creación de la canción o de la obra musical? ¿Qué derechos se tienen? ¿Cómo se obtienen esos derechos? ¿Qué precio poner a mi obra musical? ¿Y cuánto dura todo esto? Es decir, ¿por cuánto tiempo duran estos derechos? Soy Julia Jambrina de Mi Lado Music y cada semana estoy subiendo un nuevo vídeo para todas las personas que estén interesadas en cuestiones relacionadas con el negocio musical. Y si te gustan estos vídeos, no dudes en compartir, suscribirte, darle a la campanita y también darnos algún me gusta. Que por cierto, si quieres también colaborar con alguno de estos vídeos, escríbenos. Y ahora sí, comenzamos. Bueno, la propiedad intelectual parte del derecho de propiedad, que es el derecho que se tiene a poseer. Por ejemplo, yo poseo este móvil porque lo tengo la posesión sobre él, pero también dispongo de él, dispongo de este móvil. Entonces, ¿qué es la propiedad intelectual? A muy grandes rasgos, se puede decir que se tiene la propiedad intelectual de algo porque se posee y se puede disponer de ese algo. ¿Cuál es la diferencia con el concepto anterior? Que esta propiedad intelectual surge de que tú has creado algo. Es decir, puedes crear una obra literaria, una obra científica o una obra artística. Y por ese mero hecho de crear, ya estaríamos hablando de que eres autor y posees la propiedad intelectual sobre esa obra. Esa obra que hayas creado de manera original puede estar expresada en cualquier soporte. Puede ser digital o puede ser un soporte físico, puede ser tangible, puede ser intangible, conocido o incluso que todavía no se conozca pero que se vaya a inventar en un futuro. Es decir, por el mero hecho de haber creado la obra, ya tienes la consideración de autor. Pero antes de entrar a hablar sobre qué derechos se obtienen o se tienen por ser autor, ¿qué pasa si tú no eres el único creador? Cada uno también obtiene derechos y ahora te voy a decir cuáles son. Puede ser que haya varios autores, lo que pasa que puede ser que a lo mejor uno esté dirigiendo todo y el resto están aportando cosas a esta obra, o también lo que puede pasar es que todos estáis metidos en el ajo de la misma manera. Es decir, en el primer caso estamos hablando de autores que aportan algo al autor principal. Este autor principal es la persona que coordina, es la persona que dirige, y al no ser que se pacte por escrito lo contrario, lo cierto es que esta persona que dirige, coordina y que toma la iniciativa es la que adquiere todos los derechos. En el otro caso, todos están colaborando de la misma manera en esa obra, por lo tanto todos van a obtener derechos. ¿Qué es lo que suele pasar aquí? Bueno, pues que algunos a lo mejor van a aportar más que otros, por lo tanto eso a nivel interno se tendrá que poner por escrito y mirar a ver qué porcentaje, si se quiere pactar a que sean porcentajes diferentes en función de lo que se aporte, o también la otra opción es establecerlo a partes iguales. Decimos que es súper importante ponerlo por escrito porque si no se dice nada y hay conflicto habrá que acudir a la normativa relacionada con la comunidad de bienes. Y también entra en juego la normativa relacionada con la partición de la herencia. Además, si no se dice nada por escrito, la ley sí que permite que cada coautor explote económicamente su parte. Pero para modificar o para divulgar la obra, lo cierto es que sí que se necesita el consentimiento de todos los coautores. Hay un caso en el cual el autor principal no va a colaborar. Estamos hablando de la obra compuesta, pero aunque no colabore, lo cierto es que sí que hay que pedirle permiso a ese autor principal. Al final, en la obra compuesta lo que sucede es que nace una nueva obra, pero esta nueva obra, como decimos, viene de la preexistente, aunque, como decimos, no tiene la colaboración de este autor de la primera obra. Y lo que se puede hacer es incorporar todo o solamente una parte. Pero como decimos, esto será una obra completamente nueva con unos derechos completamente nuevos.
Vale, aquí puedo poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el caso este de Rosalía, de la parte de Justin Timberlake que metió ese trozo en concreto de la canción de Cry Me a River, pues eso, por ejemplo, puede ser una obra compuesta. Ella cogió ese fragmento, evidentemente le pidió permiso y luego al final lo que hizo fue una canción completamente diferente y completamente nueva, que evidentemente tiene también unos derechos nuevos. También otras veces lo que sucede es que se cogen obras de música clásica, volvemos otra vez a lo mismo, teniendo los derechos del autor de esa obra de música clásica o de las editoriales que manejan los derechos, y se puede incorporar y a partir de ahí hacer una obra completamente nueva. Ahora que ya tenemos claro cuál es el concepto de autor, vamos a ver qué derechos se obtienen por ser autor. Vale, tenemos dos tipos de derechos cuando somos autores: el derecho moral o personal, y luego está el derecho patrimonial o económico. Por el mero hecho de haber creado la obra, lo cierto es que ya tienes ese derecho personal o moral sobre la obra y no puedes renunciar a ese derecho. Es decir, tú como autor de la obra tienes el derecho para decidir si la obra puede ser divulgada y en qué forma. Determinar si esa divulgación quieres que se haga bajo tu nombre o bajo un seudónimo, etc. Exigir, por supuesto, el reconocimiento de autor de esa obra. También puedes decidir sobre la modificación, la deformación, etcétera, sobre esa obra. Tú sí que puedes modificar la obra, pero vas a tener que respetar los derechos que hayan adquirido los terceros. Puedes adquirir un ejemplar único y raro que esté en el mercado y también puedes decidir retirar del mercado tu obra. Eso sí, vas a tener que indemnizar con daños y perjuicios a las partes que hayan adquirido derechos sobre esa obra. Sin duda, la parte más interesante es la parte de explotación económica. Es decir, cómo vas a percibir un rendimiento económico por algo que ya has creado. Ese rendimiento puede venir de la reproducción, de la distribución, de la comunicación pública o por la transformación. Pero veamos ahora cómo se explotan económicamente esos derechos. Vale, aquí la cosa está en que para poder explotar económicamente una obra musical, al final no queda otro remedio que ceder determinados derechos a terceros para que te ayuden precisamente a explotar la obra musical. Esta cesión o transmisión puede ser inter vivos, es decir, unas personas con otras que están vivas, o también puede ser mortis causa, pero siempre sobre lo que ya está creado, no sobre creaciones futuras. Bueno, ¿y qué precio tengo que poner a mi obra musical? Bueno, la verdad es que la ley no establece un sueldo como tal, ni tampoco te da precios, ejemplos de precios de mercado sobre lo que cuesta crear una canción, por ejemplo, o algo similar. Es decir, al final cada autor va a establecer su propio precio, pero sí que es cierto que se pueden tener en cuenta una serie de cosas. Se puede pedir una remuneración basada en la participación proporcional y además también una remuneración a tanto alzado, es decir, que se puede poner, que no son excluyentes, se puede poner un porcentaje y además un precio así fijo. Aquí lo que suele pasar es que muchas veces los autores, los creadores de música, suelen pedir un 50% que esté ahí equitativo, pero también suelen pedir un tanto alzado. Esto es así porque al final también hay una pequeña coletilla en la ley que lo permite. Y es que claro, como al final no se sabe y es muy difícil evaluar lo que va a rendir esa obra musical, esa canción, por ejemplo, pues por eso se suelen pedir estos dos precios. Digamos que al final el creador de la canción, el autor, se cubre un poco aquí las espaldas. Si al final no tiene el suficiente rendimiento económico con el porcentaje, pues digamos que lo está un poco basculando con este otro precio a tanto alzado. Y luego sí que es verdad que la cesión puede, independientemente del precio, puede ser en exclusiva o no en exclusiva. Bueno, creo que queda más o menos claro. En exclusiva es que solamente lo puede usar esa persona o empresa que paga todos estos derechos, y en no exclusiva es que se puede usar por distintas empresas.
que paguen evidentemente estas licencias y estos derechos. Sobre precios así de mercado, pues la verdad es que tampoco os puedo hablar mucho. O sea, hacer una canción hay veces que suele salir muy caro y otras veces pues que no es tan caro. Depende de la calidad, depende a lo mejor también del productor musical, depende de los usos para lo que se vaya a usar. Entonces ahí sí que esto, si alguien que está viendo el vídeo quiere elaborar, quiere contratar una canción, quiere tener una canción, una obra musical, lo cierto es que no quedará otro remedio que enviar un email y preguntar para esa cosa específica cuánto cuesta. Y bueno, ¿durante cuánto tiempo duran estos derechos? Bueno, pues la verdad es que dura durante toda la vida del autor y luego una vez que se ha muerto o que se ha declarado, tenemos la declaración de fallecimiento, pues unos 70 años, otros 70 años más. Y en el caso de que sea obra musical con letra, pues bueno, se cuenta el último que se muere. Y antes de terminar, otros apuntes más que os quiero dejar por aquí. Y es que al final este vídeo va a ser bastante más corto que los otros vídeos que he ido subiendo. Y es que la temática esta es tan amplia que al final he decidido cortar aquí y hacer más vídeos relacionados con esto, con este tema, con esta legislación sobre propiedad intelectual, porque la verdad es que en un solo vídeo no me daba tiempo. Además, también os quería comentar que en mi lado music hacemos música, creamos música principalmente para publicidad, para anuncios, para spots, pero también para empresas que quieran tener su propia música, su propia canción, con letra y también sin letra, por supuesto. Y si este vídeo lo ve algún músico que está buscando productor musical, que no dude tampoco en escribirnos, porque podemos fijar una reunión de asesoramiento y para ver qué es lo que necesitas. También os quería comentar que muchas veces los autores principales de las obras musicales dejan los derechos de autor de manera gratuita para que se puedan hacer obras compuestas. Por lo tanto, eso también de alguna manera facilita creaciones nuevas. Lo digo por si hay alguna empresa de publicidad o de comunicación que está viendo este vídeo, que tenga este dato también en mente. Pero bueno, a veces estas cosas no dependen de nosotros, evidentemente, depende del autor o de los herederos del autor. Y luego, si la obra es de dominio público, pues tampoco hay mayor problema. Se puede hacer una obra compuesta tomando esa obra de dominio público y creando una obra completamente nueva. De todas formas, ya haré otro vídeo que sea más específico hablando de todas estas cuestiones que afectan a la publicidad y a la sincronización de música. Y si os ha gustado el vídeo de hoy, que además va a ser bastante más corto que los anteriores, no dudéis en darle a me gusta, compartirlo, por supuesto suscribiros y además darle a la campanita porque si no, no os vais a enterar de cuando subo los vídeos relacionados con el negocio y la industria musical. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!